Amén. No responden en voz alta, pero piensen. ¿Quiénes han sido llamados al ministerio de la iglesia local? Históricamente la iglesia ha usado la palabra ministro para hablar del pastor, del anciano docente. Y está bien porque sin duda el pastor debería ministrar, debería servir en la iglesia local. Pero tal vez por eso ha habido malentendidos también, como si el ministerio de la iglesia fuera responsabilidad única del ministro. O que los ancianos, ya sean docentes o gobernantes, son los que ministran, son los que hacen la obra del ministerio, los demás nada más asisten y escuchan y ya. O sea, aquí en este pasaje Pablo nos ayuda a darnos cuenta de que esa idea no es cierta. Es una confusión, es un error, que el ministerio de la iglesia es para todos en la iglesia. Cada cristiano en la iglesia ha sido llamado al ministerio y la unidad del cuerpo, como vimos antes, y la madurez del cuerpo depende de todos, no solamente de Lalo, no solamente los ancianos que visitamos de Ciudad de México, ¿no? De otros lugares. El ministerio de esta iglesia local depende de todos en esta iglesia local. A veces intentamos nosotros como líderes hacer todo, porque hay mucho que hacer y queremos que las cosas se hagan bien. Pero eso no ayuda a la iglesia. Si un solo hombre está intentando hacer todo, porque primero no puede, no tiene la capacidad, y segundo no es bueno para la iglesia, entonces los demás, cuando aprenden a usar sus dones en la misma iglesia. En otras iglesias los pastores y líderes realmente manipulan, controlan a la gente porque ellos hacen todo y no permiten a los congregantes hacer nada. Es un tipo de control sobre la iglesia. No queremos caer en nada de eso. Queremos todos tener el deseo de servir en nuestra iglesia local. No me dijo eso. ¿Qué es lo que realmente quiere el laico? Él dijo, la persona que no es anciano, que no es pastor. ¿Qué quiere el cristiano normal? Este hombre dijo, normalmente quiere un edificio que parezca una iglesia, pastores vestidos de la manera que él aprueba, servicios del tipo a que está acostumbrado y después que le dejen en paz. Y puede ser muchas iglesias que esa es la idea. Pues pagamos al pastor, a los líderes, entonces vengo a un local bonito, el servicio es como me gusta, el pastor predica, pero que no se mete en mi vida. Y que no me diga, tú tienes que hacer esto, eso, necesitamos ayuda en la iglesia. No, yo más vengo a asistir, a escuchar y me voy. En muchas iglesias hoy en día así es, pero no es correcto, no es la iglesia conforme a la palabra de Dios. Oro que no sea la verdad aquí. De hecho, ahora en el segundo culto ya vemos normalmente las personas más comprometidas también en la iglesia. Entonces no voy a regañarlos para nada, sino animarlos a continuar adelante. O tal vez algunos aquí que asisten y son muy consistentes en su asistencia, pero todavía no han tomado parte en la obra de la iglesia. Si es el caso, que Dios nos ayude a entender su palabra hoy, lo que es nuestra responsabilidad. Lo que este pasaje nos enseña es que Cristo ha dado dones a la iglesia para la madurez y unidad del cuerpo. Primero vemos que Cristo dio dones a la iglesia cuando ascendió. Eso vemos en versículos 7 a 10. Después de hablarnos de cómo guardar la unidad en el cuerpo de Cristo, ya que vemos el mismo Dios, la misma fe, el mismo Señor, Pablo habla de cómo todos en la iglesia recibimos los dones que Dios nos da para el crecimiento y madurez de la iglesia. Aquí Pablo enseña que cada cristiano, unido en el mismo cuerpo con las mismas creencias fundamentales, ha recibido la gracia conforme a la medida del don de Dios. Entonces fíjense que cuando hablamos aquí de participar en la iglesia y los dones que tenemos, no estamos hablando necesariamente de lo que hacemos naturalmente, nuestros dones naturales, talentos naturales. Estamos hablando de la gracia que Dios nos da para que podamos participar en la iglesia. Todo viene de Él y toda la gloria también es para Él. No venimos a la iglesia diciendo, yo tengo mucho talento en eso, entonces úsame. Por un lado nos gusta, por otro lado es como que, bueno, espérate también, porque queremos que lo hagas por Dios, no solamente para que todos vean que, qué bueno que estás en la iglesia, porque sin ti, quién sabe lo que haríamos. Es gracia. Es un regalo de Dios que nos ha dado para que podamos participar en la iglesia local.
Y es Cristo quien nos ha dado esos dones. En versículos 8 a 10 habla de su ascensión. Versículo 8 es una cita del Salmo 68, 18, con una pequeña diferencia. En el Salmo 68 dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Y aquí en Efesios dice que Cristo dio dones a los hombres. ¿Por qué la diferencia? Lo que Pablo está diciendo aquí, lo que Pablo está haciendo aquí, está citando el Salmo y aplicándolo a lo que quiere enseñar. Cristo ascendió, recibió dones, en su ascensión recibió todo poder y toda autoridad como el Salvador resucitado y después dio dones a los hombres. Todo está relacionado. Lo que vemos en Hechos, en el día de Pentecostés. Cristo subió y después mandó a su Espíritu Santo. El Espíritu que ya mora en cada creyente nos da los dones que necesitamos participar en su cuerpo. Deberíamos pensar más en la ascensión. No pensamos mucho en la encarnación, la vida de Cristo, en su muerte, en su resurrección, pero no terminó su vida con su resurrección, también subió, es lo que decimos en los credos también, pero no pensamos mucho, no meditamos mucho en, pues, ¿por qué? Obviamente para regresar al cielo, por supuesto, pero también para recibir todo poder y toda autoridad y mandar su Espíritu Santo, porque Cristo dijo a sus discípulos, os conviene que yo me vaya. ¿Verdad? Y a veces pensamos que no, ojalá que Cristo todavía estuviera aquí en cuerpo, aquí en la tierra. No, es mejor que se fue para que el Espíritu Santo pudiera venir, porque Cristo aquí en su cuerpo estaba en un lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo mora en cada cristiano, es mejor. Es mejor que tengamos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero aquí, probando la ascensión de Cristo, Pablo dice que Él primero descendió para poder después subir. Así de sencillo. A veces la gente se confunde aquí en este pasaje, en versículos 9 y 10. Están platicando antes en cuanto a esta frase en el credo de descendió a los infiernos. Y hay personas que toman eso de aquí, pero no es correcto porque no está diciendo que Cristo descendió al infierno. Aquí se dice que descendió del cielo a la tierra. Otra traducción dice, ¿qué quiere decir eso? Que ascendió, sino que también descendió a las partes más bajas, o sea, la tierra. No las partes más bajas de la tierra, sino que Cristo descendió a las partes más bajas. Esa es la tierra. Todo el punto de Pablo aquí es decir, Cristo ascendió. ¿Cómo sabemos? Porque descendió primero. Nada más eso, para que sea muy sencillo. Cristo descendió, después ascendió. Cristo hizo eso en su exaltación. En su humillación se encarnó, en su humillación vivió en este mundo, en su humillación murió por nosotros y después fue exaltado a la diestra del Padre, siendo exaltado en su resurrección y en su ascensión. La razón por la cual es importante es porque la ascensión de Cristo nos asegura a nosotros su poder y su autoridad. Como dije, Cristo obró aquí en su ministerio terrenal y qué bendición, ¿verdad?, para los que estaban con Él. Pero ahora la iglesia de Cristo está en todo el mundo y necesita más que una sola persona. Entonces Cristo sigue obrando, pero Cristo sigue obrando ahora por medio de su Espíritu Santo. Y así como no pensamos mucho en la ascensión, a veces tampoco pensamos mucho en el Espíritu Santo. ¿No? Porque a veces salimos de iglesias en donde sobreenfatizan, si puede decirlo así, su obra o malentienden la obra del Espíritu Santo. Pues después venimos aquí y no hablamos de Él, está igual de mal. El Espíritu Santo es Dios. Es igualmente importante como el Hijo y como el Padre. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el poder que necesitamos para vivir en cuerpo, para vivir unidos y para vivir como hijos de Dios. Entonces vemos primero que Cristo dio dones a la iglesia cuando ascendió. Después vemos que Cristo dio dones a la iglesia que son los líderes. Fíjense bien, por eso es muy importante. Pensamos que Cristo ascendió y dio dones y pensamos en el Espíritu Santo, que es cierto primero. Pero después pensamos, ¿cuáles son los dones que Cristo nos ha dado? Y Pablo aquí dice, los dones que Cristo ha dado a la iglesia son los líderes de la iglesia. Ahora, yo no diría eso si no estuviera aquí en la palabra de Dios.
porque puede parecer de mucho orgullo para un hombre decir, yo soy el don de Dios para la iglesia. No de ese sentido, ¿no? No un hombre específicamente, pero el hecho de que hay, como vemos aquí, había apóstoles, profetas, evangelistas, hay pastores y maestros, ese es el don de Dios, de Cristo, para la iglesia. En su gracia nos ha dado líderes. En su gracia nos ha dado personas que ministran en la iglesia local, como vamos a ver más adelante, para preparar a los demás también para la obra del ministerio. Aquí Pablo menciona en versículo 11 4 dones: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Primero, los apóstoles. Los apóstoles fueron hombres escogidos por Cristo para acompañarle en su ministerio y después fungieron como el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, si regresamos a Efesios 2, capítulo 20, tenemos un versículo muy importante que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso nos ayuda mucho de argumentar que no hay apóstoles hoy en día, que ese es un don que Cristo dio a la iglesia en su tiempo, eran bien importantes, pero ya no son necesarios. ¿Por qué? Aunque no seamos constructores, arquitectos, sabemos una cosa: cuando tú o una persona va a edificar un edificio, ¿cuántos cimientos pone? Un solo cimiento, ¿verdad? Y después ya vas construyendo. Tú no pones el cimiento, paredes, techo y otro cimiento. El cimiento está abajo, está el fundamento de todo. Fíjense aquí que dice, otra vez en Efesios 2:20, la iglesia está edificada sobre el fundamento, el cimiento de los apóstoles y profetas. Una vez puesto el cimiento, no se necesita más. Entonces los apóstoles eran bien importantes en su tiempo. Dios los usó para revelar la palabra de Dios y muchas otras cosas. Pero tenían una posición especial y única en la iglesia, en el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ya establecida la iglesia, no se necesitan ni apóstoles ni profetas. Cristo va construyendo su iglesia ahora de otra forma. La razón por la cual hoy en día algunos se llaman a sí mismos apóstoles es porque quieren poder y autoridad. Y ya está muy bien, ¿no? Como es aquí en México, y ciertos ejemplos muy destacados de hombres que han manipulado, hasta que han abusado, en mucho sentido, de las ovejas. Y simplemente no quieren estar bajo la supervisión de nadie. Y por eso se llaman apóstoles, pero no. Igual profetas, lo mismo que vemos aquí, era un don de Dios para su iglesia en el momento, pero hoy en día no. Otra vez en Efesios 2:20 menciona los apóstoles y los profetas como el fundamento de la iglesia. Aquí se refiere a hombres que Dios usó para revelar su palabra, lo que tenemos ahora escrito. Pero en Hebreos 1 y 2 leemos que Dios ya no obra así. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En otro tiempo habló así, no estamos negando que había profetas. Dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. No necesitamos más profetas, porque toda la profecía, toda la palabra de Dios que necesitamos ya está escrito. Ya no hay más revelación. Alguien te dice, yo tengo una revelación para ti. Si no abres su Biblia o no te cita la Biblia, no es revelación para ti. Algo que ha pensado y que es bueno para la persona, pero nadie te puede decir que tiene nueva revelación de Dios. Todo está escrito. A veces usamos la palabra profetizar en cuanto a predicar, pero pues, tal vez debemos intentar no confundirnos, ¿no? Sí es cierto que los profetas también predicaban, y nosotros hoy en día también predicamos, pero no estamos proclamando nueva revelación. En nuestros púlpitos nunca hacemos eso. Abrimos la palabra de Dios, la explicamos, la ilustramos, la aplicamos y ya. Pero nunca hay nueva revelación porque Dios ha revelado todo lo que quiere revelar. Entonces, apóstoles y profetas eran dones de Dios muy importantes para la iglesia en su tiempo, en su establecimiento, en su fundamento. Pero no son dones que continúan hoy en día. Después habla de evangelista. Esta vez es el oficio más debatido. ¿Qué significa eso?
Algunos han pensado que los evangelistas en este contexto eran asistentes a los apóstoles, como Felipe, por ejemplo, en el libro de Hechos. Otros piensan que se refiere a hombres como misioneros, que van a lugares en donde la palabra no ha sido predicada para compartir la palabra e iniciar iglesias. O posiblemente se refiere a hombres especialmente dotados con el don de evangelizar a otras personas. Yo personalmente creo que la idea de misionero tiene más sentido, pero eso podemos debatir después, ¿no? El punto es que Dios ha dado este don o en el pasado o en el presente. Después, el último don que Pablo menciona aquí es que Cristo dio este don de pastores y maestros. Por el contexto vemos que es un solo oficio, no dos. Si leemos Calvino, otros reformadores, ellos separaron las dos cosas. No sé si han leído de pastores y doctores en su tiempo. Es cierto que Dios ha dado a algunos hombres dones para enseñar y preparar la siguiente generación. Pero vemos que es el mismo oficio aquí por la misma gramática. Dice, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 4, no 5. O sea, hay un vínculo aquí entre los dos términos. Un pastor enseña. No es todo lo que hace, pero un pastor tiene que tener el don de enseñanza. Este sí es un oficio que continúa, porque vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo escribiendo a Timoteo, a Tito, dando los requisitos para la responsabilidad de ser pastor, anciano docente en la iglesia. Regreso a lo que dije al principio, aquí este punto. Los pastores entonces son un don de Cristo para la iglesia. ¿Tú consideras a tu pastor un regalo de Cristo para ti? No respondan. Pero piénsalo porque aquí tenemos familia también, pero a veces es muy fácil ver al pastor como, pues, es un buen amigo, ¿no? Es un buen papá o suegro o lo que sea, ¿no? Pero a veces no vemos al pastor con la autoridad que tiene, no en sí mismo, sino porque Cristo ha dado ese don a la iglesia. Y no es porque cada pastor es perfecto, porque no lo somos para nada. Tenemos muchos errores, muchos pecados también. Pero es la manera en la cual Dios ha decidido guiar a su iglesia y crecer a su iglesia hasta que su Hijo regrese, por medio de los pastores. Y como aparte, necesitamos más pastores. Necesitamos más hombres que Dios puede levantar. El hombre no se levanta a sí mismo tampoco, ¿verdad? Entendemos eso, no es como que lo hago porque tengo muchos dones. Necesitamos que Dios obre en los jóvenes, que Dios traiga más hombres aquí a la iglesia, para que haya más pastores, ancianos aquí en esta iglesia y pastores para ir a muchos otros lugares que necesitan el evangelio, aquí en México, en otras partes del mundo también. Por eso lo que leímos, creo que en el Dominical, era en Hebreos 13. Vamos otra vez, Hebreos 13, versículos 7 y 17, para entender la autoridad que tiene un pastor. La autoridad que tiene un pastor es lo que llamamos una autoridad delegada. Es decir, la autoridad es de Dios y delega su autoridad al pastor para ejercer en la iglesia. Pues es mucha responsabilidad, que no todos deben ser pastores. Aquí en Hebreos 13, 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Está fuerte. 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Como mencioné en la mañana, pues entiendo que hay personas que les cuesta trabajo hacer esto porque han sido abusados por pastores falsos. Sí, es muy desafortunado, hay mucho pecado en el mundo, en la iglesia también. Pero eso no es excusa para entonces rechazar a todo pastor en el futuro, en tu vida. Nosotros tenemos muchísima responsabilidad y tienen que orar por nosotros. Oran por su pastor. Lo hacen, pero tienen que hacerlo más. Y por todos nosotros, porque la tentación es fuerte y no tenemos fuerza nosotros mismos para hacerlo. Y si el pastor en el poder de Dios y las ovejas también en el poder de Dios trabajamos juntos, eso resulta una iglesia con mucho gozo que da la gloria a Dios. Y eso es lo que queremos nosotros.
Pero entonces tienes que participar. Eso vemos el versículo 12. Regresando a Efesios 4. Versículo 12. O sea, a fin de... Entonces vemos, ¿por qué tenemos pastores? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense que Pablo no dijo, Cristo dio dones a la iglesia, incluyendo los pastores, a fin de hacer la obra del ministerio. ¿Lo que dice? Vean, versículo 12. Dice, ¿para que hagan la obra del ministerio? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pues mi primera pregunta, ¿quiénes han sido llamados al ministerio en esta iglesia local? Ustedes. No solamente Lalo, también. Todos ustedes que son cristianos y parte de esta iglesia han sido llamados a participar. Parte de la razón por la cual Dios ha dado dones a la iglesia, que son los pastores, es para que nosotros preparemos a todos los demás para hacer la obra del ministerio. Para que no intentemos hacerlo solos, porque como dije, primero no podemos y segundo no es bueno para nadie. A veces al principio de una iglesia el pastor está haciendo todo por muchos años porque no hay nadie más. Entonces eso nos ha pasado a todos. Pero eventualmente queremos que la iglesia crezca y madure hasta el momento que tenga más personas que puedan participar. Y el pastor se dedica más y más y más con hechos a la predicación de la palabra y la oración y a la preparación de los demás para hacer la obra. Jóvenes, hombres y a todos también. Es la parte que a veces olvidamos. Alguien usó la ilustración que la iglesia no es como un tren en donde tú te sientas y esperas hasta que te lleven hasta tu destino. Para muchas personas hoy en día piensan que la iglesia es así, por eso van brincando de iglesia también, por estar buscando el tren más cómodo. Está buscando el lugar más de acuerdo con sus gustos. La iglesia no es como un tren para sentarte y esperar hasta el fin. La iglesia es más como una orquesta, en donde todos tocan su propio instrumento, pero tocando la misma música. Todos haciendo su parte para que juntos produzcan tan bonito sonido. Así debería ser. ¿Tú eres un pasajero en la iglesia local o estás tocando tu instrumento junto con los demás? Es la pregunta. El pastor nunca ha sido llamado a hacer todo. Igual en el futuro, cuando ustedes tengan, oramos que pronto, diáconos, ancianos, igual va a ser un momento de mucho gozo, pero van a ser tentados de ya tenemos ancianos, pues me siento, no hago nada. En todo momento, hasta que Dios nos llame en su presencia, vamos a hacer nuestra parte en nuestra iglesia local. En tercer lugar, Cristo dio dones a la iglesia para que madure y sea unida. Esto vemos en versículos 12 a 16. Es el propósito, que Cristo no dio dones a la iglesia para que pocos hombres hagan todo la obra del ministerio, sino para que preparen a los cristianos a hacerlo juntos. Porque solamente así la iglesia va a crecer en unidad y madurez. ¿Sí? Tú tienes una iglesia local en donde el pastor hace todo. Tal iglesia no está creciendo. Tal iglesia no está madurando. Tal iglesia no está disfrutando como pudiera la unidad entre todos. Si unas pocas personas en la iglesia hacen casi todo, ellos van a crecer en madurez y unidad de los demás. Si una persona está nada más feliz asistiendo un domingo, pero nada más, pues no va a estar bien en su vida cristiana y tampoco en la iglesia. Yo dije en la mañana, ningún cristiano ha sido llamado solamente a asistir a la iglesia. Esa es la tentación, ese tal vez el engaño de nuestro mundo de hoy. Vemos aquí en versículos 12 y 16 que el propósito es que la iglesia madure y sea unida. Versículo 12, otra vez, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Tú quieres que esta iglesia sea edificada, que crezca? Tú tienes que hacer algo, tienes que participar juntos, todos nosotros juntos,
para llegar, versículo 13, a esta, dice, la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vamos a estar trabajando juntos hasta que lleguemos a la unidad. La unidad es el tema de Pablo en todo Efesios. Entonces vamos a verlo, lo ves en cada pasaje que estudias. Para que tengamos esta unidad necesitamos, como vimos hoy en la mañana, vivir en humildad, mansedumbre, paciencia. Esa es la meta aquí. No solamente crecer en números, sino crecer para ser como Cristo. Esa es la meta de una iglesia local. Y eso otra vez es obra de todos. Por eso necesitamos estar aquí. ¿Por qué tenemos que estar 2 cultos, pastor? Alguien preguntó a un conferencista, bueno, en Estados Unidos una vez, dice, ¿qué piensas de los 2 cultos en la iglesia? ¿Crees que debe haber 2 cultos? Ese pastor respondió, no, 3 por lo menos. Bueno, fácil para el pastor decirlo, ¿verdad? Pero su punto fue, ¿tú quieres menos comida? No quieres más. Y debes estar pidiendo por más en la iglesia, no menos. Tenemos todo boca abajo, ¿verdad? Todo revuelto en nuestras cabezas a veces. Es que no, ya un culto suficiente, pastor. Si tú comes una vez a la semana, los conozco, ¿no? No lo hacemos así porque no quiero comer y comer y comer porque mi cuerpo lo pide. Pues tu alma no pide el alimento espiritual, hermano. ¿Estás bien con lo más mínimo posible para sobrevivir? Tú puedes sobrevivir con algo y un poco de pan o algo así, ¿verdad? Pero no lo disfrutas. Pero a veces como cristianos creo que hacemos eso. Pues yo quiero lo más mínimo para sobrevivir. Qué triste, la verdad. Qué triste vivir la vida cristiana de esa manera. Y cuando tienes la oportunidad de recibir más de la palabra de Dios, si no sea una emergencia completa, aquí debes estar. Aquí están ustedes, ¿no? Anímense unos a otros, porque a veces es más difícil que otros días, ¿verdad? Hay domingos cuando sí es fácil, otros domingos cuando no quieren. Otros hermanos igual. No para juzgarlos, pero ustedes platiquen con los demás también para decirles lo que están perdiendo. A veces lo hacemos mal, ¿verdad? Que vamos así muy fuerte, ¿por qué no estás? Y eso. Ok, sí, pero hay otra perspectiva. Hermano, no sabes lo que estás perdiendo. Estamos recibiendo más de la palabra, me siento pues más lleno de la palabra, estoy madurando en Cristo, quiero que tú experimentes lo mismo. Es lo mismo, pero de manera más positiva. Como pastor es una cosa que estoy intentando hacer también en la iglesia, porque nos cuesta trabajo. Es más fácil ser muy directo y muy fuerte con las personas, pero a veces también es en mucho amor, pues no quiero verte así desnutrido espiritualmente, hermano. No porque soy mejor que tú, para nada, pero aquí en la iglesia hay un banquete todos los domingos. Oramos juntos entre semana, también necesitamos eso, animarnos así para que la iglesia crezca en unidad y madurez. Otra vez ven que estoy hablando con todos ustedes, no solamente con Lalo. Y el pastor lo hace, ¿verdad? Llamamos a las personas, mandamos mensajes y todo, pero a veces la gente no nos hace caso, porque el pastor, por supuesto. Pues su hermano en Cristo, su hermana en Cristo, un joven, un adulto, tú le mandas mensaje en la semana, tú le platicas en la semana, tú vas a su casa para platicar. Es más impactante muchas veces que el mismo pastor. Entonces, todos ustedes tienen parte en este ministerio para la unidad y madurez de esta iglesia. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, pues estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Creo que aquí Pablo, bajo inspiración y de manera muy amable, está diciendo, ya maduren, ya sean más maduros, ya no sean niños fluctuantes, tienen que ser maduros como adultos en Cristo. Y no solamente tiene que ver con la edad, hay jóvenes muy maduros y adultos muy maduros en Cristo. Y es muy triste, ¿verdad?, ver a una persona que ha asistido a una iglesia por muchos años, que todavía anda como niño en su fe. Este tema negativo, ¿no?, que no ha crecido, que todavía necesita pura leche y no puede comer la carne y la palabra de Dios. Una persona que está en la iglesia te hace toda su vida, puede ser, pero no vive por Cristo. No vive como digno de ser hijo de Dios.
Y Pablo aquí dice, parte de la razón por la cual Cristo ha dado dones a la iglesia, que son los pastores, es para preparar toda la iglesia para que juntos puedan madurar, para que podamos crecer, ser más santos, ser más como Cristo cada vez. Y especialmente porque, como vemos aquí, hay hombres que quieren engañarnos. Y más hoy en día porque vivimos en días de mucha información, ¿verdad? Pues todo ha cambiado en nuestro mundo. Increíble. Tú puedes entrar a internet y encontrar cualquier cosa. Por un lado es una bendición para poder encontrar mucha información, por otro lado es una maldición. Porque no toda la información que encuentres es verdadera. Y especialmente aquí en cuanto a la palabra de Dios. Tuvimos un caso hace años en la iglesia, una mujer salió de la iglesia porque iba a asistir a otra. Pero antes de asistir a otra iglesia, se metió en línea, estaba viendo videos en Facebook de una persona que negó la deidad de Cristo. Y esta mujer, por hacer mucho caso a sus videos en YouTube, terminó negando la deidad de Cristo, negando la Trinidad. Hay muchos videos, hay muchos pastores, hay muchas personas que hablan. Necesitamos discernimiento porque muchos de ellos tienen como meta engañar a la gente. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar bien fundamentados en la palabra, en nuestras propias vidas y aquí en la iglesia también, para que no caigamos en eso. Dice, es estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia y artimañas. Ellos saben cómo hacerlo. Ellos saben cómo hablar con los cristianos para empezar a desviarlos poco a poco a poco. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando. Muchos engañadores. Versículo 15, lo que tenemos que hacer, en vez de ser engañados, sino que, siguiendo la verdad en amor. Primero es que tenemos que enfocarnos en la verdad. Pero ¿qué pasa aquí? Es muy práctico que si alguien en la iglesia tiene dudas, está empezando a pensar cosas que no son lo que creemos, ¿qué hacemos? Muchas veces decimos, ¿qué estás haciendo? Ya vete, ya no hagas eso. Y otra vez somos muy, muy, muy duros en vez de seguir la verdad en amor. Y decirle, te amo demasiado como permitirte seguir haciendo eso y escuchando eso sin decirte que está muy mal. O cuando tenemos personas en la iglesia, hay veces que son nuevas y vienen y escuchamos lo que dicen, no entienden nada. Pero con esta actitud, ¿verdad? No entienden nada. Pero tú tampoco en algún momento de tu vida, ¿verdad? Tú has crecido, tú has madurado, entonces ya es tu turno ayudar a otra persona también madurar. A veces vienen nuevos cristianos aquí, pero a nuestras iglesias, y somos reformados, ¿verdad? Y los 5 puntos y 5 solas y muchas otras cosas. Entonces tenemos mucho conocimiento que está muy bien y otros vienen y a veces no tienen conocimiento. Decimos, ¿qué están haciendo aquí? Mejor regresen a su iglesia porque aquí creemos otras cosas, ¿no? Entonces, con cuidado, necesitamos ayudar a los nuevos que vienen. A veces vienen con falsa doctrina o doctrina un poquito equivocada y no saben exactamente lo que están haciendo. Que vengan, que escuchen, que escuchemos a ellos, que mostremos mucho amor para que después podamos enseñarles la verdad. Pues si no mostramos el amor para con ellos, no van a querer escucharnos cuando los enseñamos tampoco, ¿no? Y finalmente, en el versículo 16, ¿de quién? Hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando hacemos uso de los dones que Cristo ha dado a la iglesia, los pastores y maestros hoy en día, cuando aprendemos de ellos cómo hacer la obra del ministerio juntos, la promesa de Dios es que vamos a crecer. Vamos a crecer en madurez y en unidad. Pero requiere a todos. Todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Otra vez Pablo es muy enfático en sus pasajes. Cada persona es importante, cada cristiano tiene su parte. Tenemos que estar unidos y trabajando en equipo, como cuerpo. Es la actividad propia de cada miembro. Actividad. No sentarte y recibir y recibir y recibir y recibir sin servir. El cuerpo necesita la actividad para estar bien, ¿verdad? Como pastores nos sentamos mucho y ya tenemos problemas de la espalda y todo el cuerpo no está funcionando correctamente porque no tenemos actividad. Pero otra vez lo mismo aquí en la iglesia, en una iglesia.
Si en la iglesia hay actividad, no actividad por actividad, para decirlo así, pero actividad haciendo las cosas que necesitan hacer. Si esta actividad el cuerpo, ¿cómo se convierte en qué? Flojo, ¿no? Está enfermo porque no se mueve. Hay iglesias así. Hay iglesias reformadas así, que saben todo y pueden ganar cualquier debate, pero nunca se levantan y salen y obran. Nunca salen a evangelizar. Nunca salen a visitar a los hermanos en sus casas. Nunca salen a lo que sea. Entonces, nada más están aquí, centrados, enfocados en sí mismos, en su conocimiento, y eso es bueno, pero después tenemos que tomar lo que hemos recibido y compartirlo. Y ser luz en esta comunidad. Pues sí oramos que la gente venga, pero probablemente no. Necesitamos salir a buscarlos, invitarlos para que vengan. Ser una luz no solamente aquí encerrado, una luz allá en donde estés, en tu trabajo, en tu familia, donde vivas. Así la actividad de cada miembro en el cuerpo es lo que necesitamos. No queremos una iglesia enferma, ¿verdad? No queremos un cuerpo enfermo. Ya mientras vamos avanzando en años, pues ya nuestros cuerpos nos traicionan más y más, ¿verdad? Y ya entendemos más y más lo que significa un cuerpo enfermo. Creo que a veces deberíamos examinar nuestras iglesias y ver si vemos reflejado en la iglesia la enfermedad del cuerpo. Si tú eres un cristiano, un miembro del cuerpo de Cristo y miembro aquí de esta iglesia local, sé activo y anima a los demás a ser activos también. ¿Qué haces como parte de esta iglesia? Viendo ustedes, yo creo que para la mayoría yo puedo decir lo que ustedes hacen aquí en la iglesia. Y qué bendición. Entonces no estoy regañando simplemente, pero perseveren también, porque a veces es muy fácil ser activo en la iglesia por un buen rato, pero después nos desanimamos porque pensamos, nadie más lo está haciendo. Yo siempre lo mismo, sí, estoy sirviendo, pero ¿quién más? Perseveren, hermanos. Y debemos orar mucho los unos por los otros, para que esta iglesia sea un cuerpo no enfermo, sino activo como debería ser. Y si no es cristiano, pues obviamente es importante seguir asistiendo a la iglesia. No queremos que tú te vayas simplemente porque no conoces a Dios. Pero las obras, recuerden que las obras que hacemos en la iglesia son cosas que son el resultado de la salvación, no para ganar la salvación de Dios. Entonces Cristo ha dado dones a la iglesia para la madurez y para la unidad del cuerpo. Él ascendió. Y con ese poder y esta autoridad nos ha dado dones, incluyendo los pastores, para que nos preparen a ser partícipes en la iglesia, para que la iglesia sea madura y unida. ¿Tú eres parte del cuerpo? ¿Y eres parte activa del cuerpo? Y si tú dices, la verdad, yo quiero, pero no sé qué hacer, habla con tu pastor porque te va a decir lo que puedes hacer. Hay mucho que hacer en cada iglesia, sin ninguna duda. A veces no son cosas tan públicas. No todos van a pasar aquí al frente para predicar, ¿verdad? No todos van a ser vistos en lo que hacen. Pasan las cosas que nos parecen pequeñas, ¿no? Haciendo el aseo aquí en la iglesia, viniendo temprano para poner sillas y cosas que tal vez nadie ve. Importantísimo para la iglesia local. O hacer cosas que nadie ve, que tú tienes una lista de toda la iglesia y todos los días oras por cada persona. Oras por los niños por nombre, por su salvación. Oras por los jóvenes para que sean protegidos de tentación. Todas esas cosas. Y nadie sabe. Pero tú estás haciendo algo también esencial para esta iglesia local. Entonces, lo que sea, lo que Dios ponga en tu corazón, como Dios te capacite. Pero sirve. Porque la obra del ministerio no solamente para el pastor, sino Dios ha dado al pastor para preparar a los demás a hacer la obra del ministerio. Tú, así como yo, así como nosotros, has sido llamado a la obra del ministerio en la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, te pedimos, porque a veces sí estamos cansados, a veces podemos estar desanimados también. Hay mucho que hacer. Pero, Señor, prepáranos, capacítanos para que podamos servir en tu iglesia, para que podamos participar en tu iglesia local. Gracias, Señor, por esta iglesia aquí en Córdoba, por los hermanos, las hermanas aquí, que sí sirven muchísimo, Señor.
Se ve a través de los años cómo tú has obrado aquí para dar más madurez y más unidad a esta iglesia local. Te rogamos, Señor, que pueda seguir así, que todos pueden perseverar, Señor, en lo que han aprendido. Para los nuevos, Señor, te pedimos que puedan plantarse aquí, pueden arraigarse aquí en esta iglesia local, encontrar su hogar espiritual aquí, y que los hermanos tengan paciencia con ellos mientras están aprendiendo y acostumbrándose a esta iglesia local. Te pedimos por aquellos que vemos que sí quieren, pero a veces son desviados, a veces tienen otras prioridades. Ayúdalos, Señor, convéncelos. Y usa a los hermanos aquí para que en amor hablen entre sí, para animar, para exhortar a sus hermanos a no perder las bendiciones de estar en la iglesia y de participar en la iglesia. Y Señor, por favor, salva a los niños aquí. Gracias por tu bendición de dar a esta iglesia a algunos chiquitos. Sálvalos, Señor. Obra también los jóvenes, Señor. Protégelos de tentación. Que no sigan al mundo, Señor. Que no piensen solamente en lo que van a hacer aquí. Te pedimos que tú levantes también de entre ellos pastores, ancianos, diáconos. Te pedimos por todo, Señor, que para que tu bendición sea sobre esta iglesia. Te pedimos tu protección y tu bendición en todo momento. En nombre de Cristo. Amén.